Cuando abrí los ojos en el hospital, me dolía todo, las costillas, las piernas, los pulmones, hasta las pestañas, pero el peor dolor no era físico, era darme cuenta de que no tenía llamadas perdidas, ni mensajes desesperados, ni a nadie caminando de un lado a otro fuera de mi habitación, ni siquiera mi papá. 3 días después del choque, finalmente entró. Estaba lista para llorar de alivio. Pero no me preguntó si estaba bien. No me tomó la mano. En vez de eso, suspiró, miró alrededor del cuarto y dijo: ¿Todavía tienes ese fondo de emergencias? Jimena está en problemas. De verdad necesita ayuda. Y ahí algo dentro de mí se rompió. No un hueso, no un moretón, sino un trozo de fe que no sabía que aún conservaba, porque no había muerto en el choque. Pero en ese momento me di cuenta de que había sido invisible para mi propia familia durante años. Había sido un martes normal. Me quedé hasta tarde en la oficina para finalizar la entrega de un proyecto de software. El sol ya se estaba ocultando cuando por fin salí a la carretera, soñando con la pasta que había sobrado y una larga ducha caliente. Recuerdo haber revisado los espejos en el cruce. Tenía el semáforo en verde y de pronto el chirrido de metal, vidrios rompiéndose. Una camioneta negra gigante se pasó el alto y se estrelló contra mi lado del conductor. No recuerdo el impacto, solo una imagen borrosa, luego sirenas blancas, un dolor como nunca antes había conocido. Desperté un tiempo después con tubos en los brazos y un monitor sonando junto a mi cabeza. Dijeron que me había desmayado, hemorragia interna, 3 costillas rotas, fémur fracturado. Un milagro. Había sobrevivido a todo. La enfermera me preguntó si quería que contactara a mi contacto de emergencia. Le dije: mi papá, Ricardo Vargas. Asintió y salió de la habitación. Eso fue un martes por la noche. Para el viernes, todavía no había aparecido. Ni una llamada, ni un mensaje de texto. Seguí pensando que tal vez estaba de viaje, que tal vez no recibió el mensaje, que tal vez solo le estaba tomando tiempo. Pero el sábado por la mañana, la enfermera me dijo que lo había vuelto a llamar y que él había contestado. Hizo una pausa. Su rostro parecía cuidadoso, como si estuviera tratando de no decir algo. Dijo que ya estaba enterado, me contó. No pidió detalles, solo dijo que estaba lidiando con otro asunto en ese momento. Ese otro asunto, como descubriría más tarde, era el desastre financiero de mi hermana Jimena. Ese día no pude comer, ni siquiera pude llorar. Solo me quedé mirando el techo, preguntándome de cuántas maneras una persona podía ser borrada de su propia familia. Aún no estaba enojada. Estaba suspendida en un estado de shock. Sofía, mi mejor amiga de la universidad que ahora trabajaba en el mismo hospital, fue la única que vino. Me trajo un zorro de peluche de la tienda de regalos. Dijo que era feo, pero leal como ella. «Tu familia sabe que estás aquí, ¿verdad?», preguntó con cuidado, mientras acomodaba mi almohada. No respondí. No tenía una respuesta. Al cuarto día, justo después de que la enfermera me ayudara a sentarme y a cambiar el vendaje de mi costado, escuché pasos acercándose a mi habitación. Me giré, esperando a Sofía. En su lugar estaba mi papá, Ricardo Vargas, con una camisa planchada y la mandíbula afilada. Parecía que acababa de salir de una junta. Esperé a que la emoción me golpeara. Alivio, tal vez algo. Pero todo lo que sentí fue confusión. No corrió a mi lado, ni un abrazo, ni preguntas desesperadas. Simplemente se quedó ahí, mirando alrededor como si la habitación del hospital fuera un pequeño inconveniente. «Hola», dijo, sus ojos finalmente posándose en mi brazo. «¿Te ves despierta?» «Sí», respondí, con la voz rasposa, «desde hace 4 días». Parpadeó. «Claro, me lo dijeron». Acercó una silla y se sentó con un suspiro. Lo observé moverse en su sitio, como si esto fuera una especie de negociación que no quería liderar. Entonces lo dijo:
Jimena está en una situación complicada. Tomó algunas malas decisiones con unas inversiones de su ex. Las consecuencias son bastante graves. Necesita ayuda. No dije nada. Él continuó. Tú siempre has sido la estable. Tienes ahorros, ¿verdad? Algo de ese trabajo tuyo. Solo necesita lo suficiente para salir del paso, para superar la tormenta. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y ridículas. Lo miré fijamente. Estaba sentada en una cama de hospital con suturas en el abdomen y tornillos en la pierna, y me estaba pidiendo dinero para ayudar a Jimena. Quise reír, pero no podía respirar lo suficientemente profundo para que no doliera. Casi me muero, papá, dije finalmente. ¿Y tú vienes a hablar de los problemas de dinero de Jimena? Levantó las cejas como si yo estuviera siendo poco razonable. Claro que me importa. Tuviste un accidente, pero Jimena está en caída libre. No sabes por lo que está pasando. Oh, no, dije con amargura. Solo una fractura y algo de hemorragia interna. Pero hablemos de lo difícil que es esto para Jimena. Parecía genuinamente desconcertado, como si de verdad no entendiera por qué no estaba ofreciéndole un cheque al instante. Es tu hermana, dijo bruscamente. Ustedes solían ser unidas. No, papá, yo solía limpiar sus desastres. Me di la vuelta y miré por la ventana. Ya no podía verlo. No se quedó mucho más tiempo. Solo murmuró algo sobre dejarme descansar y se fue. Ningún me alegra que estés viva. Ningún estaba asustado. Solo Jimena, siempre Jimena. Después de que mi papá se fue, me quedé mirando el techo durante horas. Las máquinas pitaban. El pasillo de afuera era un borrón de movimiento. Una enfermera entró para ajustar mi suero, pero apenas me di cuenta. Me dolía el pecho, no solo por las costillas rotas, sino por algo más profundo, más antiguo. No era solo lo que dijo, era el hecho de que yo había esperado más, incluso después de todo, incluso después de toda una vida siendo invisible a menos que alguien más necesitara algo. Seguía repitiendo sus palabras una y otra vez. Jimena está en una situación complicada. Tú siempre has sido la estable. Solo necesita ayuda. Como si yo fuera una especie de alcancía familiar. Como si sobrevivir a un accidente de auto me hiciera más útil, no más digna de cuidado. Pensé en mi cuenta de ahorros, el dinero que había construido cuidadosamente durante una década trabajando en tecnología. No era rica, pero había sido disciplinada, presupuestando cada mes, saltándome vacaciones, posponiendo la diversión, todo para construir un futuro para mí, no para rescatar a Jimena de otra situación. Tampoco era la primera vez. Había un recuerdo vívido, nítido, de la preparatoria. Me acababan de aceptar en un competitivo curso de verano de robótica. Era caro, claro, pero había ganado una beca parcial. Estaba tan orgullosa. Entonces, atraparon a Jimena robando en una tienda. Nuestros padres me castigaron a mí, tomaron el dinero de la matrícula que había ganado dando clases particulares y lo usaron para ayudarla a recuperar su reputación. Dijeron que era una emergencia familiar, que mi oportunidad podía esperar. Nunca regresó. Y luego en la universidad, cuando abandonó su tercera carrera, me dijeron que manejara 6 horas para empacar sus cosas del dormitorio porque mis padres estaban demasiado estresados. Lo hice, siempre lo hacía, porque en ese entonces pensaba que ser útil me ganaría su amor. Pensaba que si estaba ahí lo suficiente, finalmente me verían. Pero ahora, postrada en una cama de hospital con clavos de metal en la pierna, lo entendía mejor. Yo no era su hija. Era un recurso, un plan de contingencia, una red de seguridad que no se molestaban en mantener. Sofía volvió a pasar esa tarde. Trajo sopa y un cargador. ¿Estás bien?, preguntó, su tono suave pero directo. No respondí de inmediato. Luego dije, no, pero creo que por fin me cansé de fingir que lo estoy. Ella solo asintió y se sentó a mi lado en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé que alguien se quedara sin necesidad de ganárselo. A la mañana siguiente, mi papá regresó. Esta vez no tocó,
Simplemente entró como si fuera su oficina. Tenía un café en la mano, no para mí, y una carpeta bajo el brazo. Su rostro era como de piedra. Ni siquiera me molesté en sentarme. Mi pierna palpitaba por la noche y mi energía estaba baja. He estado pensando, comenzó, sin siquiera preguntar cómo me sentía. Jimena de verdad necesita una victoria en este momento. Está en una situación difícil, Valeria, y esto podría seguirla durante años si no nos adelantamos. Cerré los ojos por un segundo. Nos adelantamos. Ignoró la pregunta. Hablé con el abogado que lleva su caso. Dijo que si podemos saldar parte de la deuda rápidamente, podríamos evitar que se haga público. La reputación importa, tú lo sabes, especialmente para las mujeres jóvenes si actuamos rápido. No le voy a dar nada. Las palabras salieron planas, definitivas. Se quedó helado. El cambio en su postura fue sutil. Un ligero apretar de la mandíbula, un entrecerrar de los ojos. No esperaba resistencia. No de mi parte. No te estoy pidiendo que se lo regales, dijo, alzando la voz. Es un préstamo. Te lo devolverá. No, repetí, esta vez con más claridad. No viniste cuando casi me muero, papá. No llamaste. No mandaste un mensaje. Apareciste 4 días después pidiendo dinero. Se burló. No seas dramática. Estás viva, ¿no? Y fue suficiente. El momento en que algo dentro de mí se quebró. Pude no haberlo estado, dije, ahora más fuerte, pero eso no habría cambiado nada, ¿verdad? Igual habrías estado ahí para Jimena. Llorarías por ella. Te declararías en bancarrota por ella. Y yo sería un nombre en la columna de obituarios que leerías por encima mientras buscas opciones de fianza. Retrocedió un poco, no por culpa, solo por sorpresa. No reconocía esta versión de mí. Yo no soy la que le ha fallado a esta familia, dijo con frialdad. Estás dejando que el rencor te vuelva cruel. No, susurré. El rencor es lo que pasa cuando te pasas toda la vida escuchando que no importas, a menos que alguien más necesite algo de ti. Hubo un largo silencio. Luego, con la voz más baja que jamás le había oído usar, dijo, si dejas caer a Jimena, no será la única a la que le daremos la espalda. Lo miré directamente a los ojos. Ustedes ya me dieron la espalda hace mucho tiempo. Simplemente no se dieron cuenta. Se fue sin decir otra palabra, ni siquiera una mirada atrás. Y por una vez, no me desmoroné después de que se marchara. Después de que mi papá se fue, el silencio en la habitación del hospital se sintió diferente. No había gritado cuando dije que no. No suplicó, amenazó. Y me di cuenta de que ese era el único lenguaje que había usado conmigo. No siempre con palabras, a veces con silencio, a veces con expectativas, pero siempre era, si no das, no perteneces. Me hundí de nuevo en las almohadas, dejando que el peso de los años se asentara a mi alrededor. Mi cuerpo se estaba curando lentamente, pero mi mente estaba repasando cada escena que me había llevado a este punto. Una vida construida sobre ser la segunda opción, o peor, la opción conveniente. Pensé en el último año de preparatoria. Me habían aceptado en el TEC de Monterrey con una beca, no completa, pero suficiente para que funcionara. Estaba lista para irme, lista para dejar mi ciudad y todo atrás. Pero Jimena quedó embarazada y mis padres dijeron, puedes aplazarlo, solo 1 año. Ayúdanos a superar esto. Y lo hice. Me quedé, trabajé, ayudé a cuidar al bebé. Tomé clases nocturnas en su lugar. Jimena siguió adelante. Terminó con el chico. Se mudó a otra ciudad y consiguió un apartamento financiado por nuestros padres. Yo nunca fui al TEC de Monterrey. Dijeron que para entonces ya había encontrado mi ritmo aquí. Lo dijeron como si fuera un cumplido, como si renunciar a un sueño me hiciera madura. Luego estuvo esa Navidad. Jimena chocó mi auto porque estaba demasiado ebria para conducir el suyo. Mis padres me hicieron mentirle al seguro y decir que yo había estado al volante porque ella ya tenía un cargo por conducir ebria. Valeria,
No querrás que su vida se arruine, ¿verdad? Arreglaron el coche, pero nunca arreglaron la confianza. Y ahora, después de todos esos años, yo estaba postrada en una cama de hospital, con tornillos de metal en los huesos, y todavía no me veían como alguien por quien valiera la pena aparecer, solo como alguien útil, alguien disponible. Ni una sola vez alguien de mi familia había dicho, gracias por esos sacrificios. Ni una sola vez me habían preguntado si quería dar. Simplemente tomaron, porque yo se los permití. Sofía llegó alrededor del mediodía. Esta vez trajo una sopa mejor, una cremosa de tomate del café de abajo. Vio mi cara y no hizo preguntas. Solo me entregó una cuchara y se sentó en silencio. Así es como se ve el verdadero cuidado, pensé. Alguien que aparece sin necesitar nada. A mitad de la comida, dije, creo que ya fue suficiente, Sofía, con la sopa, con fingir que esta familia me quiere. Ella no se inmutó, solo se acercó y me apretó la mano. No le debes tu dolor a nadie, dijo. Por primera vez en mi vida, lo creí. 3 días después de que me dieran de alta, llegué a casa y los encontré esperando. Mis muletas resonaban contra el suelo del pasillo mientras subía con dificultad los últimos escalones de mi edificio de apartamentos. Estaba agotada, un cansancio que me llegaba hasta los huesos. Todo lo que quería era silencio, mi sofá y tal vez alguna serie mala de Netflix. En lugar de eso, vi a mi papá de pie en mi puerta. Jimena estaba a su lado. Llevaba unas gafas de sol de gran tamaño y se aferraba a su bolso de diseñador como si fuera un salvavidas. Él sostenía otra vez una carpeta. Me quedé helada. Debieron haber llamado al hospital y averiguado mi hora de alta. Nadie me había dicho que estarían esperando. Valeria, dijo mi papá como si nada hubiera pasado. Solo necesitamos 5 minutos. No me moví. Ya dije que no. Jimena dio un paso adelante, su voz temblando de esa manera teatral que había perfeccionado desde la infancia. Sé que me equivoqué, dijo. No estoy orgullosa de ello, pero soy tu hermana. ¿Es que eso no significa nada para ti? La miré, pulcra, perfecta, en pánico. La misma chica que lo había tomado todo, incluso no estuviste en el hospital, dije en voz baja. Su rostro se contrajo un poco. Luego se puso la máscara de víctima. No sabíamos qué tan grave era. Papá dijo que estabas bien porque no pediste nada. El tono de mi padre se agudizó. No conviertas esto en una cruzada moral. El futuro de tu hermana está en juego. ¿Y el mío no lo estaba? Exploté. Ni siquiera verificaron si volvería a caminar. Pero ahora están aquí. ¿Para qué? Para rogar, para intimidar. Somos familia, dijo él, con la mandíbula apretada. La familia apoya cuando de verdad importa. Qué curioso, dije. Solo importa cuando ustedes necesitan algo. Jimena se echó a llorar. Real o no, ya no podía distinguirlo. Mi padre no intentó detenerla. En cambio, dio un último paso hacia adelante. ¿Crees que el dinero te hace mejor que nosotros? ¿Crees que tener un trabajo y una cuenta de ahorros te da derecho a abandonar a tu hermana? No, dije, pero me da el derecho a decidir a quién le entrego mi vida. Abrió la boca de nuevo, probablemente para soltar una amenaza más, pero levanté mi teléfono. Si no se van ahora mismo, voy a llamar a la policía. Su rostro se quedó en blanco. Me miró como si acabara de hablar en un idioma que no podía entender. Luego se volvió hacia Jimena y murmuró, «Vámonos». Se fueron sin decir otra palabra. Me quedé allí en silencio por un rato, con las manos aún apretadas alrededor de mi teléfono, el corazón latiendo con fuerza. Una parte de mí quería derrumbarse, otra parte se irguió un poco más. No solo les había cerrado la puerta a ellos, le había cerrado la puerta a toda una vida de culpa. Todo comenzó con una publicación en Facebook, no mía, de mi prima Marcela. No había hablado con ella en casi 7 años. Éramos cercanas de niñas, pero nos distanciamos después de la universidad. Esa mañana,
Me desperté con un mensaje privado esperando silenciosamente en mi bandeja de entrada. Oye, no quiero entrometerme, pero me enteré por tu papá. Dijo que te niegas a ayudar a Jimena porque todavía estás resentida por cosas de la infancia. Solo quería saber, ¿está todo bien? Miré el mensaje durante mucho tiempo. Ni siquiera sabía cómo empezar. En lugar de explicar, escribí, podemos hablar. Programamos una llamada y por primera vez le conté a alguien, además de Sofía, lo que había sucedido. El accidente, el hospital, el silencio, la confrontación y las consecuencias. Marcela no interrumpió. Cuando terminé, exhaló lentamente y dijo, eso suena exactamente como ellos. Resultó que mis padres habían comenzado a hacer rondas, envenenando silenciosamente el árbol genealógico, pintándome como egoísta, vengativa, desagradecida por todo lo que habían hecho. Le dijeron a todo el mundo que yo estaba sentada sobre una pila de dinero mientras Jimena se ahogaba, que estaba dejando que la vida de mi hermana se desmoronara por viejos rencores. Habían omitido la parte de no visitarme en el hospital. Habían omitido la parte de exigir dinero como si se les debiera. Pero sucedió algo inesperado. La gente no se lo creyó. No esta vez, porque aparentemente yo no era la única. Marcela me contó que cuando la empresa de Jimena estaba fracasando el año pasado, le había pedido dinero prestado a nuestra tía Carmen, miles. Prometió devolverlo en 2 meses. Nunca llegó. Cuando Carmen preguntó al respecto, mi padre le dijo a la familia que Carmen era rencorosa y envidiosa de su éxito. Dejaron de invitarla a las fiestas. Otro primo, alguien a quien apenas recordaba de la infancia, me envió un mensaje al día siguiente. Siempre me pregunté por qué tus padres actuaban como si no estuvieras ahí. Lo vi cuando éramos niños. Lamento no haber dicho nada. Y luego llegó el más inesperado. Un mensaje del tío Daniel, el hermano menor de mi papá. Tu papá no ha cambiado. Siempre encubrió a Jimena. Corté lazos hace años, pero tú no hiciste nada malo. Simplemente dejaste de jugar su juego. Mi bandeja de entrada se llenó lentamente. Historias, lamentos, disculpas. Fue abrumador, como un coro de voces que no sabía que necesitaba. Finalmente, hablando al unísono, le mostré un mensaje a Sofía. Ella sonrió y dijo, te lo dije. La verdad resuena. Mis padres no volvieron a contactarme, no directamente, pero me enteré por un amigo de la familia que estaban furiosos, avergonzados de que su círculo social hubiera comenzado a reducirse. La gente los cuestionaba, preguntando qué había pasado realmente. Ya no podían controlar la historia, no podían convertirme en la villana cuando la verdad se estaba multiplicando. Y Jimena me envió un único mensaje de texto. Espero que estés feliz. Destruiste a esta familia. No respondí, porque yo no había destruido nada. Ellos habían construido nuestra familia sobre el desequilibrio, sobre el silencio, sobre una hija siendo el sol y la otra una sombra. Todo lo que hice fue salir a la luz. Esa semana, Marcela me invitó a una pequeña parrillada familiar. Sin padres, sin Jimena, solo primos, tías, tíos que querían paz. Casi dije que no, pero luego recordé lo que me dijo Sofía. No le debes tu dolor a nadie, pero mereces conexión. Así que dije que sí. En la parrillada, la tía Carmen me abrazó tan fuerte que pensé que mis costillas podrían volver a romperse. El tío Daniel asó salmón y me llamó la Vargas más valiente. No fue una reconciliación dramática, no fue un momento de película, pero fue real. Y mientras estaba sentada en una silla de patio bajo el sol, riendo con gente que finalmente me veía, me di cuenta de algo. No había perdido a mi familia. Finalmente, había encontrado la parte que sabía cómo amar. Ha pasado 1 mes desde la parrillada. No he sabido nada de mis padres, ni una llamada, ni un texto. El número de Jimena está bloqueado. El silencio solía aterrorizarme.
esa quietud persistente e interminable que me hacía preguntarme si había cometido un error. Pero ahora se siente como aire, fresco, sin presión, mío. Cambié las cerraduras de mi apartamento. Actualicé mis contactos de emergencia en el hospital. Sofía ahora está en la parte superior de la lista. Incluso eliminé mi apellido de mi buzón de voz. Solo mi primer nombre ahora. Te comunicaste con Valeria. Deja un mensaje, porque por primera vez no soy una sombra de los Vargas. Soy solo Valeria. Empecé terapia. Mi terapeuta dice que he estado en modo de supervivencia durante años, caminando de puntillas alrededor de personas que solo mostraban amor cuando les convenía. Ella me ayudó a nombrar algo que no había podido: negligencia emocional. La cosa es que, una vez que le pones nombre, finalmente puedes elegir no cargarlo más. La semana pasada, transferí parte de mis ahorros a un fondo. No para nadie más, no para emergencias, sino para mí. Viajes, descanso, tal vez una cabaña por una semana en el bosque. Silencio, pero del bueno. Sofía está planeando un viaje por carretera y me preguntó si quería unirme. No lo dudé. Quiero volver a conducir, reclamar la carretera que casi me mata y recordarme que sigo aquí, todavía en control, todavía eligiendo. A veces pienso en lo que habría pasado si hubiera dicho que sí, si hubiera entregado el dinero, si me hubiera tragado mi ira, si hubiera desempeñado el papel que querían una última vez. ¿Me lo habrían agradecido? Probablemente no. ¿Me habrían respetado? Definitivamente no. Se habrían guardado mi sacrificio en el bolsillo, sonreído cortésmente, y se habrían ido hasta la próxima emergencia. Pero no dije que sí, dije que no. Y esa única palabra no me hizo cruel, me hizo libre, porque el amor no debería requerir dolor. La familia no debería exigir silencio. Y ser la hija de alguien nunca debería significar desaparecer dentro de sus expectativas. Así que no lo siento. No estoy avergonzada. Ya no soy de ellos. Soy mía.